Perfecto. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo hago para tener mi devocional todos los días? ¿A qué hora lo debo hacer y cómo lo hago? Danisa, vos estás en la punta. Bueno, empiezo yo. Es importante generar, digamos, una rutina, por decirlo de alguna manera, que tener un horario fijo, un tiempo especial. No podemos decir, cada uno sabe, ¿no?, los momentos, pero hablábamos entre todas nosotras, la pastora, y todos acordamos que generalmente en la primera hora de la mañana, cuando nos levantamos y tal vez hacemos las primeras, por ejemplo, en mi caso, enviar mis niñas a la escuela, cuando ya quedo tempranito en casa sola, es mi tiempo, ¿no?, de poder tener ese devocional tranquila, mi tiempo de oración. Y la mayoría acordamos que es así, que es en las mañanas temprano que se puede tener ese devocional, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra devocional, hablamos de ese tiempo, quizás para los que nos están visitando por primera vez, ¿a qué le llamamos devocional? Al tiempo personal que vos tenés con Dios, en donde orás, lees la palabra, y coincido plenamente con lo que decía la pastora Danisa, es el tiempo que vos le das al Señor para tu relación personal con Él, que si bien uno lo puede hacer en la mañana temprano, cada uno puede elegir el momento en donde más está sola o tiene ese tiempo de ese ratito en donde puede conectarse con Dios. Ok, qué bueno esto, porque mientras buscamos en intimidad con el Señor, hay una pregunta que nos están haciendo aquí, que es: ¿cómo puedo saber cuál es el don que Dios me ha dado? Bien, hablábamos justamente de esto en particular y cómo yo puedo descubrir el don que el Señor me ha dado, simplemente sirviendo. Yo me acuerdo que yo empecé en esta iglesia hace mucho tiempo, desde que tengo razón de ser, y yo probé en diferentes ministerios y servía en el ministerio de niños, servía en el ministerio de colaboradores, que amé estar en el ministerio de colaboradores, porque me encantaba estar rodeada de personas, de recibir a las personas, y ahí es como que el Señor me fue direccionando en casas de bendición, que nunca lo había hecho. También disfrutaba estar compartiendo de la palabra del Señor, y el Señor me estaba marcando hacia dónde ir. Entonces yo creo que la mejor manera de descubrir el don, el propósito que Dios depositó en nuestras vidas, es sirviendo. Y entonces el Señor va guiándonos hacia donde nosotros tenemos esa asignación en particular, ese propósito en particular, ese don que Él depositó en nosotros. Y si a esto le sumamos una estrecha relación con respecto a la relación con el Señor va direccionando y nos va guiando y nos va conduciendo específicamente en ese lugar en donde tenemos que estar. Tenemos una pregunta acá muy importante cuando a lo mejor no hemos nacido o no hemos llegado a construir relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor, y pregunta así: ¿cómo construir la relación que yo no tengo con mi mamá? ¿Cómo construir? Y depende, ¿no? Yo creo que también hay que ver cómo está la relación ahí, pero creo que la honra es muy importante, generar el vínculo a veces acercándonos de alguna manera, ¿no? Creo que Dios nos da las estrategias, hay que buscarlas, hay que ser intencionales, ¿no?, en esas cosas. A veces podemos acercarnos con un regalito, con una invitación, vamos a tomar el té, y eso puede estrechar la relación, ¿no? Poder tener ese gesto de servicio, no sé, quizás preguntarle: ¿necesitas algo? Cuento yo la experiencia que tengo con mi mamá, que es demasiado cercana. Entonces: mamá, salgo a tal lado, ¿querés ir conmigo? ¿Necesitas que te lleve a algún lado? Creo que esos gestos hacen que la relación se pueda estrechar también. Totalmente, y construir también tiene que ver con esto de lo que dice, pero no, si lo podemos subir a este está bien. Proverbios 18:18, en donde dice que aún uno dando regalos, se le abren las puertas a una delante del rey, ¿no? Entonces muchas veces comienza con las siembras de uno hacia el otro, y las expectativas hay que colocarlas según el tipo de persona que sea nuestra madre. No puedes poner unas expectativas de que vaya a responder muy bien si por ahí tu mamá no es alguien cariñoso o afectuoso. Entonces es muy importante también hacer una lectura correcta sobre eso. Qué bueno esto y qué importante lo que nos están compartiendo con respecto a las relaciones, que mucho está relacionado también con el autoestima, y nos da pie a la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo sanar la autoestima? Bueno, esa es una pregunta buenísima, pero parte de la sanidad
de la autoestima tiene que ver con la sanidad interior. Ahí les invitamos a participar de uno de los retiros de sanidad en donde aprendemos a encontrar nuestras heridas, por qué fuimos heridos, cómo nos autopercibimos. La autoestima está basada en cómo me veo, cómo me percibo, cómo veo mis capacidades, cómo evalúo yo que soy capaz de hacer las cosas. Y la sanidad viene cuando comienzo a verme como Dios me diseñó, como Él me hizo y no como las circunstancias dicen que soy. O sea, mi valor no está dado por la gente que está a mi alrededor, no está dado por cómo yo me veo, sino mi valor comienzo a comprender que es a la luz de mi Creador que me hizo Él con un propósito gigante. Excelente. Ahora tengo una pregunta que va por el lado de la guía del Señor. Y dice así: ¿cómo saber cuándo es Dios el que me guía y no mi deseo? Bien, yo creo que esto es la mejor manera de darme cuenta cuando es de Dios o cuando es de mi deseo, es orando, es buscando revelación y buscando consejo de parte del Señor. Es la única forma de darme cuenta realmente de dónde viene esto que me está pasando, si es Dios, si es de Dios o no. Siempre que me ha pasado alguna situación en donde no he sabido discernir esto en particular, yo he orado y le digo: Señor, direccioname hacia dónde, direccioname si esto viene de vos para saber qué debo hacer. Y es como que el Señor abre las puertas y te va llevando justamente hacia donde Él te guía. Y también, si esto no era de Dios, es como que se cierra. Es como que no permite que avances, es como que no permite que se den las cosas. Si he orado en particular o si he entendido que a lo mejor esto no sabía de dónde podía llegar a ser, si esto venía de Dios o venía desde mi deseo personal, y el Señor realmente me direccionó cada vez que yo he buscado de esto en particular. Agrego algo más que también lo hablábamos un poquito, que también cuando uno a veces se encuentra así en eso, uno siempre va a buscar, va a orar, pedir la dirección de Dios, pero si tal vez no tenés así la respuesta concreta, no sentís, estás muy confundido para dónde tomar, a veces está muy bueno buscar el buen consejo, el consejo sabio, ¿sí? Creo que a todos nos ha pasado en alguna situación, algo particular que tal vez no sabemos cómo resolverlo o no encontramos la solución. Acudimos, ¿sí?, a alguien que pueda darnos un buen consejo, en nuestro caso nuestros pastores, siempre está esa opción también, ¿sí? Así creo que para agregar a esa pregunta. Bien, y aprovechando esto del consejo, qué bueno pedir consejo porque aquí nos han compartido esta necesidad de que alguna de ustedes nos pueda compartir un consejo con respecto a cuando me cuesta asistir a la iglesia y no soy constante y me resulta hasta difícil relacionarme con gente nueva. ¿Cuál sería ese consejo? Creo que tiene que ver tal vez ya muy personal cómo es la persona, ¿no? O sea, si uno reconoce que te cuesta relacionarte, creo que va mucho en querer, ¿sí? Como decía también Van en una de las respuestas, ser intencionales. Tenemos que ser intencionales, aunque nos cueste, pero si estamos buscando al Señor, sabemos que es bueno, sí, estar en la casa del Señor, si sabemos que es bueno para nosotros servirle, amarlo, ponerlo como prioridad en nuestras vidas, tiene que haber una intencionalidad, aunque nos cueste, se puede, ¿sí? Aún en esto de tal vez de las personalidades, que tal vez algunos nos relacionamos más fácil, otros nos cuesta un poquito más, ¿sí? Pero lo bueno que estamos en una iglesia que creo que abrazamos, que amamos, ¿sí? Y que aunque nos cueste un poquito, se puede crear un ámbito de relaciones sanas, ¿sí? Y eso ayuda mucho, ¿sí? Entonces, todo lo que te pueda haber tal vez de prejuicio o aún que limite nuestro carácter, nuestra forma de ser, eso se va venciendo, se va superando cuando estamos en un ambiente sano, ¿sí? De relaciones sanas. Ahora, siguiendo, digamos, la línea del consejo, alguien nos pregunta cuál es su perspectiva sobre las segundas nupcias. ¿Quiénes pueden volver a casarse? Bueno, esa es una pregunta excelente. ¿Tenemos personas en segundas nupcias acá presentes? Bien, levanten las manos. ¿En tercera, cuarta, quinta? ¡Ay, puede pasar! ¿Por qué no? Puede pasar. Nuestra perspectiva es que
No, y algunas que nunca no quieren saber más nada. Mira, son terribles. Muy buena la pregunta. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Toda persona que busca la restauración de parte de Dios, la sanidad de parte de Dios, tiene una oportunidad para volver a empezar y para ser feliz totalmente, porque nadie se casa pensando en el divorcio. Cuando vos te fuiste a casar en el altar, vos pensaste que eso iba a ser para toda la vida. Si no, no te hubieras casado. Uno piensa que eso va a funcionar, que esto puede ser algo muy bueno. Y algunas circunstancias cambian en el camino, algunas cosas que no logramos manejar, cosas que suceden, se termina rompiendo un matrimonio y por supuesto que con la restauración y la sanidad se puede volver a empezar. Perfecto, qué bueno esto que comparte, porque hay otra duda que ha surgido y es, ¿qué se hace como iglesia en la actualidad ante alguien que está padeciendo con adicciones? ¿Cuál es el protocolo que se maneja aquí en la iglesia? ¿Cuál es el acompañamiento también que se le debe hacer a la familia ante esta carga, ante esta situación? Contesto yo porque en ese caso muchas veces mi esposo le toca recibir casos así. Él ha acompañado muchos situaciones o casos de adicciones o que han llegado con esta problemática. Es un acompañamiento espiritual que se hace de lo pastoral, pero también tiene que ir acompañado, sí, de todo lo que es un cuerpo, un equipo de distintos profesionales, sí, o sea, se necesita un equipo de psicólogos, se necesita terapeutas, no es solamente la parte espiritual, sino que es un conjunto. Es necesario, lo primero que nosotros decimos es que la persona, el primer paso para ser sano, de poder salir de las adicciones, que reconozca que tiene ese problema, ¿sí? Es el primer paso. Ya una vez que la persona reconoce que tiene ese paso, porque nos ha pasado, les cuento que muchos vienen y nos dicen, queremos que tal vez ayudes a tal persona, pero si la persona no reconoce, si la persona no ha aceptado todavía que tiene este problema, no podemos hacer mucho. Entonces el primer paso la persona tiene que reconocerlo. Viene, busca ayuda y obviamente aquí estamos todos para acompañarlo y sí es necesario acompañar con la familia. Eso también siempre estamos chequeando, acompañando con la familia, viendo los avances porque es una lucha, ¿no? De que la persona a veces quiere y es difícil, ¿no? Solo no puede. Así que, y contamos también, se está armando ahí todo un equipo de terapeutas, ¿sí? Que están dispuestos, que obviamente eso ya se trabaja a nivel grupal, en todo lo que tiene que ver con charlas, sí, para ayudar y encontrar, sí, porque siempre hay una raíz, hay algo profundo en la persona que llevó a caer en una adicción. Eso siempre lo entendemos así. Genial. A ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Ustedes sí me escuchan arriba? Genial. Entonces, ahora pasamos a una, les pido que no miren para otro lado, no se escucha. Hola, hola, acá, me lo voy a poner acá bien pegadito. Entonces, ahora no se pueden mirar unas a otras, decidan quién va a hablar, porque esta es una de las que ustedes querían, no sé, me parece que había alguien que se quería escapar de esta. Dice, ¿cuál de las pastoras tuvo una vida secular? Boliche, novio, etcétera. Antes de conocer al Señor. ¿Cuándo tuvieron ese momento que las llevó a buscar de Cristo y cómo fue ese proceso de santidad? Qué lástima que no está la pastora Ivana, porque ella hubiera podido contestar. No, sinceramente no hemos tenido una vida de novios, o sea, realmente en mi caso, mi esposo es mi primer novio, entonces tampoco tengo una vida de boliches como para responder sobre eso, pero sí acompañé a mucha gente que ha tenido ese tipo de vida, así que el Señor ha hecho una obra maravillosa, o sea, nadie juzga el pasado no se juzga, o sea, llegamos a Cristo como llegamos, nuestro pasado es independiente de qué hicimos, qué no hicimos, qué tan mal hicimos, sino que lo que es válido es ese encuentro con Cristo que perdona, que da nuevas oportunidades. Por ahí venimos de contextos, a algunos les toca venir de contextos de iglesias muy religiosas o de experiencias de fe
cristianas religiosas en donde hay mucho juicio sobre esto, ¿no? De qué hiciste, qué no hiciste, cómo era tu vida. Bueno, nosotros estamos, gracias a Dios, en libertad, ¿no? Y Cristo nos hizo libre y entonces no tiene que ver con nuestro pasado, sino que tiene que ver con la experiencia personal con Cristo y cómo decidimos vivir después que hemos conocido al Señor. Aplausos, chicas, aplausos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Ya vamos por la 10ª pregunta. Y la siguiente es, ¿qué consejo tienen para esas mujeres que luchan con diferentes pensamientos o forma de la distorsión acerca de la realidad en su aspecto físico o problemas alimenticios? Yo creo que en este caso es bueno buscar ayuda, ¿no? Primeramente espiritual, todo lo llevamos ahí a los pies de Cristo, buscar ayuda espiritual, alguien que pueda acompañarnos en esto, pero si es necesario yo creo también hay que buscar ayuda médica, pero esto sí, principalmente, ¿no? Buscar esa sanidad interior, porque a veces es algo que está ahí arraigado que bueno, en definitiva puede no ser bueno, creo que no, para nuestra vida, vernos quizás de una forma diferente. Y llevarlo a los pies del Señor puede transformar también esa visión de nuestra persona, ¿sí? Pero ocuparnos, yo creo que es importante ocuparnos de esto, puede ser para un lado o para otro la situación, de cómo vemos esa dismorfia, no me salía la palabra, pero creo que es así, no sé si alguna otra opinión las chicas acá, las pastoras. Sí, exactamente. Tiene que ver más con los problemas también alimenticios. Bueno, eso tiene que ver con nuestra salud. Y siempre la salud es parte de lo que nos toca administrar. Muchas cosas tenemos que administrar en nuestra vida personal. Así como tenemos que administrar lo financiero, tenés que administrar nuestro carácter, necesitamos administrar también nuestra alimentación para que sea saludable y lo mismo para con el cuidado del cuerpo. Yo creo que es una responsabilidad personal, ¿no? Y se puede aprender, totalmente, se puede aprender, eso se puede aprender y tiene que ver con el deseo que uno tiene de aprender sobre ese tema. Perfecto. Ahora volviendo al tema de la oración. Acá dice, en la intimidad de la oración, cuando uno está orando por claridad y dirección y no siente respuesta, ¿cuál debe ser mi oración o qué debo mejorar para poder escuchar la guía del Señor? Bien, tiene un poco que ver así con lo que estuvimos hablando recién. Hay veces que emitimos una oración al Señor y le preguntamos al Señor porque necesitamos algo en particular, pero muchas veces aprendemos de los silencios de Dios. Aprendemos a esperar, aprendemos a tener fe, a desarrollar la fe, aunque no veamos la respuesta inmediata, pero el Señor es sabio y trabaja con nuestra forma de ser, trabaja con nuestra fe y en el determinado momento, en el tiempo justo, en el tiempo apropiado, el Señor responde. No sé si por sí o por no a lo que le estamos preguntando, pero Él responde. Y los silencios también son buenos, porque en los silencios también el Señor trabaja en esos procesos, en algo en particular en nuestra forma de ser que se deba modificar, que se deba desarrollar o algo quiere Él formar en nuestra forma de ser, en nuestro carácter y especialmente en nuestra forma de ser. Yo he apreciado esto en particular de Él. Esos silencios no han sido fáciles a veces, pero en los silencios también he aprendido. En los silencios el Señor me ha mostrado y el Señor me ha enseñado en cuanto a esto. El Señor siempre escucha a sus hijos, siempre su mirada está sobre sus hijos porque simplemente somos sus hijos. Está permanentemente escuchando cada oración que nosotros hacemos y Él sabe en qué momento apropiado contestar. Amén. Qué bueno esto que comparte Pastora Ceci. Y la siguiente pregunta está muy buena porque yo sé que ustedes siempre como pastoras vienen con una sonrisa, con un abrazo, pero detrás hay cosas que quizás no se ven del rol pastoral. Y la siguiente pregunta me lleva a hacerles y preguntarles, ¿cuáles son los momentos más difíciles de la tarea pastoral? Sí. Bien. ¿Cuál es la parte más difícil?
Yo creo que cuando no valoran quizás el esfuerzo que uno hace, el tiempo que dedica uno, ¿no?, a la persona, y de repente te dicen, vos no me dedicaste el tiempo que yo necesitaba, o se ofende, o se molesta. Eso creo que es lo más difícil. No sé si coinciden las chicas conmigo en esto, pero llega a ser doloroso muchas veces. Pero creo que es lo más difícil, ¿no?, en el rol pastoral, porque uno ama a las personas y amamos a todos por igual, amamos a grandes, pequeños, a todos, y bueno, uno se da de lleno, ¿no?, a las personas, se vuelca, ama, y de repente recibe este tipo de respuestas, y yo creo que eso es difícil, es difícil. Una de las partes también dolorosas es cuando vos sabés que esas personas tienen la solución de resolver todos sus problemas en Cristo, pero están tomando malas decisiones, ¿no? Cuando vos le aconsejás, este es el camino que te va a llevar a tu plenitud, este es el camino que te va a llevar a no sufrir, a no cometer errores, y ver que hay personas que a veces toman decisiones que no es por Cristo, ¿no? O que se alejan del Señor, o que no aceptan el consejo de parte de Dios, y terminan después envueltos en sus errores, en sus problemas, en sus dificultades, producen mucha frustración por el dolor que uno sufre por el otro. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, así como decían ustedes también, el hecho de disponer tiempo. A veces organizar, porque nosotros tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, en mi caso tengo mi trabajo secular y demás, no es menor el tratar de organizar las cosas para poder atender o ministrar personas, y nos ha pasado organizar todo esto, que no es menor, para recibir a alguien en particular a nuestra casa y en donde a lo mejor esa persona no vino. Y entonces dejamos organizado, limpiamos, dejamos quizá a nuestros hijos con la cena en otro sector, en nuestro caso nos pasó, y bueno, y no vinieron. Y entonces te duele decir, bueno, pucha, y pusimos el mejor esfuerzo, hicimos lo que podíamos hacer, dejamos organizado nuestra familia, quizá con los deberes de los chicos, quizá con la cena, y dedicamos un tiempo que para nosotros es muy valioso, de poder escuchar y de poder prestar nuestro oído y poder aconsejar y poder ministrar a esa persona. Y de repente ni siquiera a lo mejor un mensaje, no pudimos, se nos complicó, no fueron. Y estuvimos esperando un determinado tiempo y no vinieron. Y entonces decir, así como decía Pastora Nelly también, sabemos que necesitan del Señor, sabemos que necesitan esa palabra justa, oportuna de parte del Señor, pero nos duele en el alma no poder llegar a esa persona, o que no se nos valore en esa persona todo el esfuerzo que uno intenta organizar y hacer. Bueno, para agregarle así un poquito a lo que han dicho, pensando, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 niñas pequeñas, así que implica toda una organización, más trabajos y cosas que uno hace, ¿no? Porque no es solamente el ministerio. Creo que a veces es cuando se nos juzga, ¿no? Y justamente ese, que el rol pastoral, tal vez esperando una perfección de nosotras, y que somos humanas y que nos vamos a equivocar y que no somos perfectas, apuntamos, ¿sí? Creo que todas nosotras queremos superarnos, ser cada vez mejor, agradar al Señor en todo, amamos de corazón a las personas, y realmente, por ejemplo, en nuestra casa, en lo cotidiano, estamos permanente atendiendo, contestando, y eso que tal vez están nuestros hijos ahí dando vuelta, o que no sé, o que tenemos la comida, o atender cosas del hogar, porque tenemos que hacer, chica, todo lo que hacen todas, ¿no? Hacemos todo lo mismo. Y aún así en eso estar, ¿no?, ministrando, escuchando, resolviendo situaciones. Entonces creo que cuando tal vez del otro lado no se valoró eso, creo que ahí es donde nosotros hablamos de eso, de ese dolor, ese pequeño dolor que uno siente así en el corazón cuando no se reconoce eso, ¿no? Sino que tal vez la persona nunca se va a enterar todo lo que uno oró por esa persona, todo lo que uno ayunó, todo lo que uno tal vez lo tuvo en mente, y bueno, y eso tal vez a veces duele, porque hay personas que ha pasado que tal vez dicen, no, si no se acordó, no pensó en mí, y sí hemos estado pensando, hemos orado por esas personas. Entonces, creo que esas cositas son las que a veces en el ministerio pueden llegar a ser más difíciles.
Sí, ¿sabes qué me gustaría ahora, chicas, ya que están acá también? Si alguien de las que está presente no escribió una pregunta y tiene ganas de hacerla, que levante la mano y la pueda hacer también, ¿sí? Así lo hacemos más interactivo, porque quizás alguien de los que está sentado dice, yo quiero preguntar algo que se me ocurrió, y levantás tu mano y de paso aprovechamos la pregunta también. Bueno, les damos la oportunidad. ¿Alguien tiene una pregunta Allí. para hacer Ahí ahora? ya tenemos una. Contanos, acércate ahí. Acércate al micrófono. Contanos. Hola, buenas tardes a todas. Soy nueva, por supuesto, pero con respecto a la pregunta de recién, ¿no los lleva a algún momento a poner como cierto límite cuando ustedes están predispuestas a ayudar a la otra persona y están viendo, están orando, están haciendo todo lo posible? En algún momento eso no lleva a decir, bueno, pongo un límite o paramos acá, no seguimos insistiendo en esa persona, porque por ahí, buscan ayuda, pero después se retractan, o no quieren salir adelante, o prefieren seguir en la comodidad. Muy buena pregunta. Bueno, sí, en algunos casos sí, cuando es la misma persona la que siempre tiene alguna respuesta negativa, no se puede ayudar más de lo que la persona se deja ayudar. Así que eso es un punto fundamental. Por eso es clave. Mucha gente viene y dice, vos podés ayudar a mi mamá que le pasa esto, podés ayudar a mi amiga que le pasa aquello, y a veces el interés es tuyo de ayudar al otro, pero es el otro el que tiene que pedir ayuda. Y si el otro pide ayuda y viene y quiere un consejo y quiere crecer, vamos a brindarnos al 100% para que esa persona crezca, conozca a Cristo, le acompañamos, que sea discipulada, pero si la persona no tiene un interés personal, no se puede hacer nada, ella misma se autolimita. Muy buena su pregunta. ¿Quién? ¿Alguien más que tenga una pregunta que quiera hacer? ¿O seguimos con el listado que tenemos? ¿Alguien más? No tengan miedo, somos todas amigas. Bien, si no seguimos con la lista. Listo, Dale. entonces. La siguiente pregunta es la siguiente. A ver. Entonces, ¿por qué una persona vuelve a caer en el mismo pecado una y otra vez? Muy relacionado con la pregunta de recién. Simplemente no hay una decisión personal de cortar con ese pecado. O sea, alguien puede ser que haya una atadura, no ha sido ministrado con profundidad, no ha recibido ayuda, puede ser que no se le haya ayudado, no sé bien en qué contexto está la pregunta, o a veces simplemente me ha pasado en algunas situaciones donde a la persona le gusta más el pecado que pagar el precio de cortar con ese pecado, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de una mujer que tiene relaciones casuales, a veces le es más placentero esa relación casual que pagar el precio de esperar hasta el hombre correcto. O si es un vicio, a veces le es más placentero seguir con el vicio que pagar el precio de cortar con eso. Entonces, depende, ¿no?, de qué estamos hablando, pero siempre tiene que ver con pagar un precio. Guau, qué bueno esa respuesta. La siguiente que nos hacen aquí es, ¿qué nos dicen acerca del don de lengua? ¿Creen que es una manifestación indispensable en cada creyente como señal del Espíritu Santo? Bien. No es así. El Espíritu da conforme a lo que Él desea a cada uno. Así que no es una regla, no es sí o sí tenemos que hablar en lengua porque si no, no estamos en el Espíritu, ¿no? ¿Cuántas veces quizás muchas de nosotras hemos aprendido de esa forma en algún momento, pero hay que romper con ese pensamiento porque no es así? Probablemente esto viene porque se enseñó de esa manera, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Dios reparte los dones como Él quiere, como Él reparte como el Espíritu dice quiere, así que pueden ser diferentes dones en diferentes personas. Muy bien. Ahora una para acá, la tiene que contestar las 4. Ok. Ahí arranca, ok. ahí está, ahora sí salió. Entonces, ¿desde cuándo ejercen el pastorado cada una? O sea, ¿desde cuándo son pastoras? Yo desde 3 de julio del 2023 fue la ordenación, 2023, no, 2003. No, 2003, en julio del 2003 en Buenos Aires fue nuestra ordenación al pastorado. Si bien antes lo ejercíamos en prácticas pastorales desde el 2001, pero en el 2003 fue la ordenación formal.
En el caso nuestro, junto con Pastora Dani, fue el mismo día y fue después de pandemia, 19 de enero del 2021. Estábamos con barbijo. Exactamente, estábamos todas con barbijo. Es cierto. Bien. En mi caso estoy estrenando el pastorado. Sí, fue el 30 de marzo de este año, fue nuestra ordenación pastoral, así que bueno, desde ahí es que estamos. Van a ser 6 meses recién. Ok, qué bueno esto. La siguiente pregunta que nos lleva, aprovechando esto que nos comentan desde cuándo iniciaron el rol pastoral, ¿cómo se sintió el llamado de Dios y qué fue lo más difícil de comenzar como pastora? Es algo que el Señor va así, ya con el servicio, el estar, el Señor ya te va sintiendo algo que el Señor te está llamando, ¿sí? O sea, vos sabés que con servir no basta, ¿no? Por ejemplo, si estabas en la escuelita ya no te alcanza, si servías, no sé, limpiando ya no alcanza, si servías en la adoración ya no alcanza, o sea, hay algo más, ¿sí? Hay algo más que el Señor te está inquietando cuando empezás a sentir el peso por las personas. Yo creo que eso es lo más en lo pastoral, cuando vos ves las personas, ves su dolor, los ves tal vez sufriendo, y como decía Pastora Neri, creo que eso es clave, ¿no? Cuando vos los ves, vos decías, ay, es tan fácil, si hicieran esto, si pusieran al Señor, si escucharan, y cuando sentís ese peso, esa carga, ya ahí ya Dios está marcando otra cosa en tu corazón. Cuando no soportás el dolor, cuando sabés que tenés que hacer algo, que el Señor te está mandando a hacer algo, y empezás a escuchar su voz clara y audible. O sea, ya no puedes quedarte, digamos, a decir, bueno, acá no pasa nada, sino que el Señor te empieza a inquietar, empieza a arder algo dentro tuyo, que no podés quedarte como estabas. Hay algo que tenés que hacer, tenés que llevar a cabo. Y bueno, y mi experiencia fue, digamos que tal vez yo sabía que había un llamado, lo entendía, pero tal vez tenía dudas, decía, ¿será que es para lo pastoral? ¿Será que solamente para ser líder? No sé, hasta ahí llega la cosa, pero fue llevando mucho más y también confirmando a través de nuestros pastores, ¿no? Cosas que uno no se daba cuenta, pero que iba hacia ese camino, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. El llamado pastoral es pasión por servir a Dios y pasión por servir a las personas. Primero a Dios y después a las personas. Entonces es una pasión, es algo que te empuja por querer ganar a todo el mundo para Cristo. Entonces yo estoy todo el día pensando en eso. Yo me levanto en mi casa y estoy en mi oficina y estoy pensando a ver qué actividad vamos a hacer. El 11 de octubre viene la pastora Sonia y ahí tenemos nuestro equipo que ya está negociando con el catering y negociando con Da Vinci y ver ya este lunes, últimas reuniones, se definen dónde, y yo ya estoy pensando cuántas mujeres de nuestra ciudad y del departamento de San Martín de Junín van a conocer a Cristo. O sea, cuántas vamos a ganar, cómo vamos a llevar a la gente al Señor. O sea, la pasión pastoral te lleva a pensar todo el tiempo y a proyectar. Entonces, mi cabeza no para todos los días de pensar cómo podemos bendecir a los jóvenes, a los niños. Yo estoy pensando en lo que Maca está haciendo para esta noche y Mati en Primavera Fest para alcanzar a los jóvenes, cómo vamos a alcanzar a los niños, cómo vamos a alcanzar a los adultos, cómo vamos a cuidar a las familias, a las personas, y a la vez pensando lo que Dios tiene que hacer aquí en Argentina, qué está haciendo Dios en Paraguay, porque en nuestra cabeza va qué está haciendo las iglesias en Paraguay. Esta semana tuvimos reunión con Chile, qué es lo que Dios está haciendo en Chile en este momento. Bueno, eso es llamado pastoral, es pasión por servir a Dios, es pasión por alcanzar al otro, y es una alegría tremenda cuando vemos sus vidas que son bendecidas. Muy bien. Fuertes aplausos para nuestro panel. De ahora tenemos, es similar, pero ¿qué es lo que se puede hacer para enfrentar las frustraciones ministeriales cuando hay desacuerdos con las personas? ¿Cómo nos manejamos? Contanos, Ceci. Bien. A ver, queremos aprender. Bien, el foco principal es que nosotros venimos a Dios, venimos a Dios. No es que venimos a buscar a alguien o el agrado de una persona en particular. Yo vengo a servir a Dios. Mi prioridad es eso en particular. Si más allá de otras situaciones o desacuerdos o demás, eso es un tema aparte, pero mi prioridad justamente es buscar del Señor. Es ese el foco en particular. De ahí en más, y bueno,
Si no tenemos el acuerdo de todas las personas, y bueno, ¿qué va a hacer? Esa es una situación que no podemos manejar en ese sentido. Pero se aprende, ¿no? Sí, Sí, totalmente. Creo sí. que lo más difícil es cuando se trabaja en equipos, que es que cuando trabajas en equipo y son muchas personas, ahí es fundamental lograr los acuerdos. Exacto. Exacto, lograr los acuerdos en los equipos, hay distintos criterios, distintas personalidades. Entonces, qué importante es descubrir cuál es el talento que cada persona tiene para que esté desarrollándose en el lugar correcto y poder potenciar a esa persona y aprender a valorar lo que el otro tiene. Porque yo sé que ella tiene cualidades para hacer cosas que yo no tengo y ella tiene otras cualidades y Danisa otra y nos sumamos. Entonces, no es quién hace mejor esto, sino que quién hace mejor qué cosa para estar cada una en un rol diferente y poder potenciarnos, ¿no? Eso es el trabajo en equipo y eso se trabaja en respeto, eso se trabaja con valorización, con agradecimiento por lo que el otro hace, con un reconocimiento hacia el otro y eso se aprende. Yo cometí muchos errores al comienzo, cuando fui muy chica, aprendiendo a trabajar con los equipos, no tenía experiencia, pero después aprendí que con todas las personas, de todas las personalidades, algo se puede trabajar. Y también es muy importante saber que cerca de uno también es importante tener gente que es como uno. Entonces es más fácil para congeniar y organizar. Entonces cuando vos te pegás con gente que es como uno, que va a tu velocidad, que piensa como vos y demás, en ciertos trabajos hay que unificarse con eso para trabajar más rápido o más fuerte hacia una área. Depende de qué área es. Buenísimo en esto. Y hay una situación muy particular que nos pregunta si un hombre infiel puede cambiar. Y nos comentan un caso aquí que dice, desde el 2020 estuvimos 2 años conociéndonos y casi 3 de novio. En todo ese tiempo, 2 veces me fue infiel. Yo lo perdoné, pero en la tercera vez me separé y esto ha sucedido hace 4 meses. Dale un aplauso, por favor, a esta mujer. ¡Bravo! Claro, pasó por 3 infidelidades y ya. Era hora ya. Pero hablando de en serio, ¿puede cambiar un hombre infiel? Sin Cristo no creo. Y yo no arriesgaría eso. Ahora, con Cristo sí. Entonces, con Cristo sí. Yo creo que hemos tenido muchísimos testimonios de hombres que han dado testimonio de que han sido infiel y de que han podido cambiar y restaurar su corazón y su estilo de vida porque entendieron la obra de Dios en sus vidas. Y eso es muy valioso. Por eso siempre decimos que importante, mujer, cuando elegís tu varón, si estás en la etapa de elegir, que sea alguien que tenga tu misma fe, porque entonces vos sabés que va a tener tus principios, tus valores. Ahora, cuando elegimos a alguien que no cree en Cristo, pagamos el precio de eso también. Porque esa persona no tiene los valores de Cristo. Quizás la fidelidad no es un valor en su vida o en su familia. Entonces el cambio va a depender si la persona conoce a Cristo o no. ¿Y les parece que que hagamos la última pregunta? ¿Están para 1, 2? ¿Cuántas preguntitas Dale, más? dale, vamos. ¿La última? No sé si tenemos alguna más del público que quiera hacer. Allá, mira, vamos, Jazmín. bien. Vengan corriendo los que quieren hacer, acérquense ahí al micrófono. Vamos, Estelita, contanos, cuéntenos. Hola, buenas tardes, antes que Jazmín se enoje. Me encanta porque hay de todas las edades para las preguntas, me encanta. No, mi pregunta es sobre la Santa Cena. Tengo una duda, porque bueno, como ustedes saben, yo vengo de otra iglesia y allí se nos remarcaba siempre que solamente podían participar de la Santa Cena quienes estaban bautizados. Oh, sorpresa, cuando yo llego acá, sorpresa grata, ¿no? Tenía a mi hijo al lado mío y escucho al pastor Fabio decir que todos podían participar de la Santa Cena. Entonces yo le terminaba de decir a mi hijo, vos no vas a poder. Entonces mi hijo me mira y me dice, ¿qué hago? Claro, porque venían con él. ¿Qué hago? ¿Lo tomo o no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué en algunos lugares no, tan a rajatabla, y aquí, gracias a Dios, sí? Esa es mi pregunta. Es muy buena tu pregunta. Respeto a las iglesias que toman un lineamiento en donde se llama Santa Cena cerrada, y es esto de que las personas sí o sí tienen que estar bautizadas
porque creen que es la señal de que realmente esa persona conoce a Cristo. Pero los que tenemos un pensamiento hacia una Santa Cena abierta, como le llamamos nosotros creemos que toda persona de toda edad que tiene fe en el Señor puede participar de la Cena del Señor. Porque desde el niño más pequeño hasta el más grande, el que entiende que Cristo murió en la cruz por él y que le amó, entonces tiene derecho a disfrutar de esa simbología que reconoce la muerte y resurrección de Jesús. Porque eso es el pan y el vino, es reconocer que Jesús murió en una cruz y derramó su sangre por amor a nosotros. Por ahí también en esa línea más cerrada tiene que ver con un pensamiento más religioso, en donde se cree que la persona podría llegar a tener un pecado si no está bautizado, y en realidad puede estar alguien bautizado y tener pecado igual, o sea, entonces a veces queremos, claro, ponernos más estrictos y terminamos exacto. Y después pensarlo también desde lo natural. Una persona que viene por primera vez, es mucho más fácil ganarle para Cristo si lo haces parte de tu mesa y entendiendo que Cristo le ama como llegó a Cristo, porque como llegaste, Cristo te ama y empezará Él personalmente su proceso, pero no me toca a mí juzgar su vida. De ninguna manera, ni a vos, ni a mí, ni a ninguno, no podemos juzgar. Entonces es mucho más factible que alguien se sienta cómodo como en casa y en familia participando de la cena del Señor que diciéndole, no, de esto vos no sos parte, ¿no? Pensarlo también si te toca a vos. O sea, para mí sería duro ir a un lugar donde no me dejan participar porque me hacen creer que ellos son mejores que yo y que son más espirituales y que están más cerca de Cristo o más santos. Entonces, por eso en nuestro lineamiento, cuando fundamos Plenitud de Vida con mi esposo, habíamos estado en iglesias muy parecidas a lo que nos cuenta esta hermana y decidimos que todo el que pise plenitud de vida y tiene fe en el Señor y quiere hacerlo en libertad, puede participar de la cena del Señor. Jazmín. Bueno, hola a todas, buenas tardes. Mi pregunta que yo quería hacer es referida a lo que decía recién usted, pastora, sobre relacionarse más que nada con personas que estén como en la misma que una. Y yo quería preguntar, ¿cómo podemos hacer para tal vez terminar o cortar un vínculo, ya sea amistad más que nada, con alguien que tal vez nosotros pensábamos, o yo pensaba que me construía, que era alguien que estaba en la misma, y después cuando la conozco bien me doy cuenta que no era así, y que tampoco quiere ni progresar, ni dejarse ayudar, y es solamente alguien que te destruye? Pero ¿cómo podemos cortar el vínculo sin que la otra persona se sienta herida o algo así? Bueno, hay que tener mucha táctica de inteligencia emocional, pero las amistades se eligen y los círculos de amistad también. Uno tiene como mejores amigos, que son las personas que son más como uno, y después tienes otros círculos de amigos, en donde el vínculo y la relación va dependiendo de qué intereses tienen en común. A lo mejor no necesariamente necesitas cortar definitivamente esa relación, sino que podés mantenerla, pero no dentro de tu círculo más íntimo, sino en esas amistades en donde vos tenés que entender que sos la que das, pero no recibís con el otro. Porque a veces tenemos amigos en donde construimos juntos, ¿viste? Esas amistades que son relajadas. Si me olvidé tu cumpleaños, no se va a enojar. O sea, no me acordé de tu aniversario, no importa. Nos queremos igual, somos amigas y vamos a seguir caminando en la vida juntas. Y esas amistades que no son tóxicas, no te consumen, que no tenés que estar pendiente que si se ofende, no se ofende, que me dijo, no me dijo, que si me llamó, no me llamó. No. Hay amistades y amistades, hay que elegir bien. Y entonces es muy importante rodearse de gente en donde estás sana y uno se construye y que te valore, exactamente. No sé si responde a la pregunta. ¿Queda alguna otra pregunta? Bien, allá hay más, me encanta, que van surgiendo preguntas. Y las que tengan alguna otra van haciendo acá filita. Sí, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi pregunta no es propia, no se quería hacer cargo. Ya que nombraste, esto le pasó a una prima lejana, hablando de la toxicidad. ¿Qué opinan cuando pasa en la pareja? La toxicidad, de los celos, y también se puede como volcar en las amistades también. Soy una persona como que mi círculo es muy pequeño, entonces lo hago como muy mío. ¿Y qué opinan de eso? Bien, yo creo que una pareja es lo que uno da también, tratar de que sea recíproco, ¿no?
Y no está bueno hacer esta selección, digamos, o cercarte, digamos, el limitarte, digamos, restringirte la amistad o demás. Pero se tiene que charlar en pareja esto. Yo creo que en el momento en donde vos te juntás con la otra persona que vos elegiste y demás, a conversar acerca de los gustos de cada uno. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con mi esposo y demás, en donde entre los dos fuimos construyendo nuestra pareja, nuestro matrimonio, y si había cosas que a lo mejor a él le gustaban o que a mí no me gustaban, y en definitiva al revés o viceversa, claro, hablar entre los dos acerca de las cosas que nos gustaba a cada uno, y era una cuestión de tire y afloje, digamos, y entre los dos ir haciendo algo que realmente sea de construir, digamos, nuestra pareja, no limitar, sino construirla, hablándolo, por supuesto, llegando a un acuerdo para justamente no lastimarnos, ni siquiera provocar ninguna situación de pelea o de discusión porque me dijiste o porque hiciste esto en particular, sino porque se habló, se acordó y se buscó justamente esto en pos de crecer como matrimonio, ¿no? Bueno, yo quiero preguntar sobre las personas que se han criado en el Evangelio, que conocen al Señor, y sin embargo van detrás de filosofías ajenas al Evangelio, por ejemplo, la biodecodificación, las constelaciones, los registros akáshicos o algo así. Sí. Bueno, ¿cómo lo ve el Señor a eso? Esa es mi pregunta. Bien, es una buena pregunta. Hemos hablado justo de esto la última vez cuando hemos dicho de tener cuidado de desenmascarar las espiritualidades alternativas. Es muy buena pregunta. El Señor habla claramente que no nos involucremos en nada de eso. La palabra de Dios es muy clara en Deuteronomio, en donde dice, no tengan nada que ver ni con la adivinación, ni con... y habla de todas las prácticas de ese tiempo, que lo podemos aplicar a los tiempos de ahora, lo que son los registros akáshicos, lo que yo decía, el vampirismo energético, las constelaciones, la biodecodificación, el reiki, hay muchísimos de estas alternativas. Alguien que conoce a Cristo no debería involucrarse, y alguien que no conoce a Cristo tampoco, pero no tiene el conocimiento. Pero somos responsables de nuestra vida espiritual. Somos responsables de no contaminarnos espiritualmente con lo que tiene que ver, porque sí o sí te genera ataduras con las tinieblas. Y sí o sí el enemigo en algún punto de la vida se termina cobrando eso, o en la salud, o en el matrimonio, o en lo económico, o en diferentes áreas, dependiendo lo que la persona fue a involucrar. ¿Nadie más? Aquí hay otra pregunta. Mientras tanto voy contestando una que había en la lista que preguntaba qué opinábamos, que venían de una iglesia, qué opinábamos de los bailes. Vamos a preguntarle a Mariela. No. Que yo vi este jueves que Mariela y Mario bailan muy bien, me encantó en la reunión de parejas. ¿Qué pensábamos del baile? O sea, alguien preguntaba si en un cumpleaños, en una fiesta. Bueno, nosotros el jueves tuvimos taller para pareja y la verdad que tenemos parejas que bailan espectacular aquí, súper lindo. En la Biblia, la danza y el baile era una manera de celebrar delante de la presencia de Dios. Entonces, dependiendo la intencionalidad, con qué se hace, el ambiente que tenemos alrededor, no hay ningún problema. Por supuesto que ir a bailar así como tomar un trago o tomar algo en un ambiente en donde está realmente hecho para otro tipo de intencionalidad o sí, con otra finalidad, es otra cosa, ¿no? Si uno ya decide meterse en ese lugar, entonces vos estás arriesgando tu vida realmente a caer en una tentación, a hacer algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Yo no me involucraría, la verdad, yo quiero agradar a Dios todo el tiempo. Yo me pregunto siempre esto, ¿agrada a Dios donde voy, lo que hago? Y si eso agrada a Dios, entonces somos libres para disfrutarlo. Así que pueden bailar. Gracias, pastora. Bueno, buenas noches, pastora. Mi pregunta está dirigida a esto. Sabemos que la tarea pastoral es full time, 24/7, pero a veces la necesidad de tomar un descanso, porque la gente a veces es muy invasiva, esto lo hemos hablado alguna vez, lo hemos orado también. ¿Cómo manejan ustedes esos tiempos también, a veces de frenar, de tomarse ese tiempo de calidad también para su familia, para su propio bienestar interior? ¿Sí?
Yo estoy aprendiendo y voy re Me mal con encanta. eso, así que cuenten ustedes. Creo que algo, por ejemplo, está buena esta pregunta porque nosotros en el Ministerio Pastoral vamos al revés de lo que como es una familia normalmente, comúnmente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hablando en mi caso con mis nenas pequeñas, cualquier familia llega el fin de semana y salen o hacen otras actividades, no sé. Nosotros es servir en el ministerio. Y nuestros niños, que creo que las que tenemos todavía niños pequeños, nos toca estar acá en la iglesia, ellos tienen que venir a las reuniones, estar con nosotros en las actividades. Entonces esto del descanso es importante como familia. A veces también nosotros decimos, bueno, también tenemos que tener un tiempo de descanso, pero ¿cómo lo hacemos? En nuestro caso particular, nosotros tratamos de tener, organizamos nuestros tiempos. Gracias a Dios, el trabajo de mi esposo permite poder organizar sus horarios. Entonces tal vez nuestro día es el día lunes. Nosotros estratégicamente, por un consejo de hace muchos años, no sé si se recordará Neri, pero cuando nuestras niñas iban a empezar la escolaridad, no sabíamos si tarde, mañana, qué era mejor. Y recuerdo que Neri me decía en ese tiempo, es mejor que vayan en la mañana, cosa que en la tarde vos puedas aprovechar a hacer cosas con tus hijos. Yo no sé si te acuerdas, Neri, pero me acuerdo de ese consejo y fue de mucha bendición, porque nuestras hijas van en la mañana y en la tarde, no es que, porque siempre hay cosas del ministerio, todo, pero hay días que podemos organizar. Si no fue el lunes, será un viernes, el otro día, pero tenemos esos espacios para poder salir y compartir con nuestras hijas, descansar y que ellas también tengan su disfrute como familia, tiempo de familia y calidad, ¿no? Totalmente, eso también tratamos de martes a domingo, estamos a full con todo lo del ministerio y el lunes tratamos de descansar. Sí, por supuesto las urgencias las atendemos, si surge alguna necesidad urgente, por supuesto que respondemos. El lunes pasado hemos hecho visitas igual, inauguraba la radio y hemos estado acá para estar acompañándoles. O sea, hay cosas que hacemos igual, grabamos porque teníamos que grabar, pero procuramos los lunes tratar de descansar un poco porque nos renovamos, tratamos de desenchufarnos. El involucrarte con las necesidades de las personas es increíble como a veces puede abrumar el corazón de uno. Uno ama hacerlo, pero uno termina también como muy agotado emocionalmente, ¿no? Y muy cargado a veces espiritualmente. Necesitamos aprender a descansar, es un punto fundamental. Y tal como dice Danisa, uno trata de tomar un tiempo que sea para la familia y de descanso. Perfecto. ¿Alguien más Acá, que quiera una anécdota que va a contar la pastora. Ah, muy bien. No, quiero contar una anécdota, algo que nos pasó muy reciente. Bueno, como ustedes saben, viajamos todos los domingos hacia Tunuyán, ¿no? Y resulta ser que vamos nosotros por el camino del Carrizal. Claro, y uno ve mucha gente, ¿no? Que está ahí acampando, está con su sillita, tomando algo fresco. Bueno, la gente sale, ¿no? Las familias salen. Y resulta ser que Anita dice en un momento, mamá dice, la gente como que no tiene nada para hacer el domingo, dice, claro, una responsabilidad que ella tiene también de viajar para estar en la iglesia, ¿no? Entonces yo digo, es importante el tema del descanso, pero digo cómo nuestros hijos también están totalmente involucrados en nuestro servicio al Señor. Así que quería contar esta pequeña anécdota porque fue muy graciosa de parte de Ana. Dicen, la gente no tiene nada para hacer un domingo. Y le digo, lo que pasa es que bueno, nosotros el domingo servimos al Señor, tenemos otros días para descansar, ¿no? Pero bueno, nuestros hijos están ahí a full también apoyándonos. En el caso de nosotros, perdón, porque yo también doy mi opinión, los tiempos son más acotados que porque trabajamos los dos. Entonces, por ejemplo, de lunes a viernes no podemos tomarnos ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Pero dentro de eso, y el fin de semana tampoco, porque estábamos acá también. Así que es una logística un poquito mayor que la que tienen ustedes, por ejemplo, en donde buscamos esos espacios de tratar de tener esos espacios de descanso a nivel familiar también. Pero bueno, son más acotaditos por ahí. Quiero compartirles, me paro un ratito por aquí, las dejo a las chicas sentaditas acá y quiero terminar con esto antes de orar por cada una de ustedes.
que es el Salmo 13, que me encanta. Estamos compartiendo de nuestras vidas, de lo que hacemos. Y quiero compartirte algo que Dios habló a mi vida esta mañana, se lo compartí a mi esposo, nos fuimos temprano, teníamos retiro de sanidad en Rodeo del Medio, en la iglesia de los pastores Pizarro, y mientras íbamos en camino yo le compartía esta palabra, ¿no? Que habla tan preciosa en nuestras vidas y es para toda mujer que se siente cansada, agotada. Le voy a pedir a los adoradores que puedan pasar. Dice el Salmo 13, un momento David dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Un momento de depresión y de preocupación. Esto para toda mujer que vino preocupada, ¿sí? Que vino con angustia, que tiene preguntas. David dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? David comienza a preocuparse. ¿Hasta cuándo estas preocupaciones? ¿Hasta cuándo seguirán los momentos difíciles económicos? ¿Hasta cuándo tendremos estos problemas familiares? ¿Hasta cuándo algunas cosas no se resolverán? Bueno, David estaba preguntándose, pero él dice algo increíble en el versículo 3, dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Y David en el versículo 5 dice, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Y termina diciendo en el versículo 6, cantaré salmos al Señor porque has sido bueno conmigo. Me encanta esta palabra, porque comienza David como vos y yo preguntándole, Señor, ¿cuándo saldremos de estos momentos difíciles? ¿Cuándo terminaremos con la preocupación? ¿Cuándo terminaré de pelear con este problema que tiene mi hijo? ¿Cuándo se resolverá esta situación de mi casa? ¿Cuándo podré ser libre de esta aflicción, de esta preocupación que llena mi corazón? Y en medio de esa pregunta, él dice que mi enemigo no diga que me ganó, que la depresión y la ansiedad no diga que me ganó. Pero en medio de eso, él mismo dice, Señor, mírame, Señor, respóndeme, Señor, ilumina mis ojos. Dice, yo confío en tu amor, mi corazón se alegra, cantaré salmos al Señor porque has sido bueno conmigo. Dios es bueno. Ponete de pie en esta tarde. Yo voy a pedir a las pastoras que se pongan de pie conmigo. Queremos orar en este tiempo, decirle, Señor, en esta tarde de preguntas, de respuestas, de compartir nuestras vidas, de responder muchas de las preguntas que tenemos, de hablar de esas cosas que sí importan, de esas cosas que están en nuestro diario vivir. Yo quiero compartirte en esta tarde y decirte, confía en el Señor porque de Él viene la respuesta. Confía en el Señor y cántale porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno y será bueno y vendrán cosas maravillosas. Queremos orar por milagros, así que levanta tus manos. Y le voy a pedir a las pastoras que se pasen aquí. Más adelante vamos a extender nuestras manos hacia las mujeres y queremos orar y pedirle al Señor que en esta tarde Él haga milagros sobre tu vida. Que el Señor obre con poder, que puedas experimentar ese Dios maravilloso al cual David decía, yo sé que en Él siempre hay solución. Yo sé que en Él hay esperanza. Yo sé que en Él puede venir todo lo bueno que viene de parte de Dios. Padre, te adoramos en esta tarde, te damos gracias por tu presencia y queremos pedirte en el nombre de Jesús por cada mujer que está en este lugar, clamarte, Señor, por milagros sobrenaturales, porque sabemos que en ti hay poder. Mi corazón te canta porque tú eres bueno. Señor, cantamos salmos a tu nombre porque tú estás con nosotros. Y aquellas preocupaciones, Padre, oro por cada mujer que en esta tarde vino con el corazón cargado con una preocupación, que ha venido a este lugar con preguntas, que ha venido, Señor, a este lugar con dudas. Aquellas que han venido diciendo, Señor, ¿hasta cuándo esto que es tan difícil? ¿Hasta cuándo, Señor? Abre los cielos en esta tarde y comienza a derramar milagros. Oh Espíritu Santo, hay sanidades que están sucediendo. Hay situaciones en las familias que se van arreglando. Padre, en el nombre de Jesús hay aflicciones que se van del corazón en el nombre de Jesús. Oh Rey de Reyes. Hoy levánteme su mano en alto las que sufren ansiedad. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús, por las que tienen sus manos levantadas, que pelean con ansiedad. Señor, sobre ellas ahora es derramada tu sanidad. Y la fuente de lo que provoca ansiedad,
la fuente de dolor, la fuente de preocupación, el motor que las lleva a ansiedad. Padre, en el nombre de Jesús, ahora tú lo tomas esa carga en tus manos y en el nombre de Jesús viene una sanidad completa, Padre. Se van de este lugar sanas, se van de este lugar restauradas, se van de este lugar libres de toda ansiedad, de toda depresión, de toda preocupación en el nombre de Jesús. Por el poder de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos en esta tarde y te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Espíritu Santo, derrama tu alegría. Llénanos de tu espíritu. Derrámate sobre cada una, un aceite fresco sobre cada mujer, sobre aquellas que vienen por primera vez, sobre aquellas que están viniendo hoy de visita. Aquellas que hacen poquito, que están viniendo, que recién te están conociendo. Señor, aquellas que hace mucho, que vienen y necesitan renuevo. Tu presencia se derrame en esta tarde bajo el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.